Hola a todos, bienvenidos a la Sala Divergente, programa número 69. Bueno, en esta ocasión tenemos a María José Puche, desde Málaga. Y voy a presentarle un poquito. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía, doctora en Farmacología Clínica y también maestra de Reiki. Y bueno, actualmente es médico de familia, ¿no? Según he podido leer en su blog. Así que, buenas tardes, María José, ¿qué tal estás? Buenas tardes, encantada de conocerte, José, porque estoy conociendo estos programas de Divergente y la verdad que me parece muy loable la acción de divulgación que haces por las redes. Hay mucha necesidad de que se abra el conocimiento que también es importante, aparte del que nos dan en los medios informativos que ya sabemos que tiene otra línea, ¿no? Por supuesto, sí es. Bueno, en principio me gustaría preguntarte, ¿cuándo cuándo empezó tu interés por estos temas, digamos, de misterio, alternativos, diferentes? Y en concreto, ¿cuándo te interesaste por el fenómeno ufológico? Bueno, el tema del conocimiento de lo alternativo y de otra visión del mundo yo creo que nació conmigo, ¿no? Es decir, vivimos una realidad que es tangible, que nos da una información y que tiene muchos factores que te hacen seguir andando en ella. De hecho, yo ahondé tanto que me hice una carrera, me hice una tesis doctoral, me hice muchísimos programas de formación, de máster y demás, y me permitió ahondar en el conocimiento tradicional, pero había un camino que se me abrió a la par, que era el de las energías, el de conocer más de nosotros mismos como seres humanos, en total conocimiento de muchas capacidades que siento que el ser humano va despertando poco a poco, pero que al día de hoy todavía están muy dormidas. Y siempre he sido una médico humanista en el sentido que me ha gustado conocer en profundidad a través del bien. El hombre es capaz de llegar a construir imperios de, de, de construcciones positivas para el hombre, ¿no? Y a través del mal es capaz de destruir un planeta entero, ¿no? Como en tantas ocasiones hemos tenido miedo de que sucediera, ¿no? Entonces, conociendo esta disparidad del ser humano, de capaz de llegar de un extremo al otro, pues siempre he querido profundizar en el porqué y el para qué de esa función profunda, ¿no? Y llegando a ese descubrimiento, por mi parte, pues en el campo energético he descubierto como todo ser humano tiene unos conocimientos propios, intrínsecos de cada uno, y con muchas capacidades telepáticas, mediúnicas, de trabajo energético en cuanto a sanaciones. He descubierto tantísimo que me ha parecido muy interesante pues seguir investigándolo y seguir aportando todo aquello que me permite seguir descubriendo hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Evidentemente siempre busco el lado positivo, porque ya el negativo bastante tenemos de ello. Y, y unido a estos pasos que he ido dando a lo largo de mi biografía, ya tengo 56 años, todos esos pasos que he ido dando a lo largo de mi biografía, pues me han coincidido el comprender tranquilamente y sabiamente que no estamos solos en este universo, ¿no? Es decir, vivimos en el sistema solar, un planeta llamado Tierra, perteneciente a la Vía Láctea, pero del mismo modo que los astrónomos han sido capaces de llegar con sus métodos telescópicos y demás a infinidades de puntos de este universo, pues es muy fácil pensar de nuevo, lo mismo que era fácil pensar que el ser humano podía tener muchas capacidades propias, pues era fácil pensar que probablemente existiesen otros tipos de vida similares, parecidos o diferentes a la nuestra en ese mar de universo
cargado de estrellas y de planetas pues similares al no sé fácil, pero evidentemente a día de hoy pues desconozco por lo menos hasta donde yo he podido investigar hasta dónde llega la vida en el universo, ¿no? Yo, y ya con esto termino a la pregunta, pues desde el año 91, 92, que fueron mis primeras incursiones en este sentido, hasta el día de hoy, ha sido un recorrido de largo descubrimiento y de muchas verdades que son constatables en imágenes, en vídeos, en fotos y en actividades grupales que las que hemos compartido experiencias pues enaltecedoras porque siempre te dejan un buen sabor de boca el saber que no estamos solos y que la vibración que provocamos cuando hacemos los encuentros pues está relacionada con la paz y el amor, porque ya para encontrar enemigos en otros lugares del universo ya, como se dice, ya bastante hay en la Tierra de oscuridad como para querer buscar entidades que sean beligerantes, ¿no? Pero hasta el día de hoy la experiencia ha sido muy gratificante, muy relacionada con vibraciones de paz y amor y han sido, como siempre digo, puntuales y leales a todos aquellos que queremos hacer que se siga descubriendo ese deseo y ese empuje de querer seguir apareciendo en nuestros cielos para quién sabe si en un futuro hacerlo de forma más masiva. Ahora pues, hemos tenido la suerte de verlo en grupos hasta de 100 personas. El más pequeño ha sido de 2 personas, desde el año 92 hasta el día de hoy, pero el más extenso ha sido hasta 100 personas. Y de alguna forma sería idóneo que fuese ya miles y miles de personas los que tuviéramos encuentros en segunda fase, que son previa cita. Es decir, los de primera fase son encuentros en los que casualmente ves una luz en el cielo y los previa citas son aquellos que aparecen a la hora y en el lugar que de alguna forma canalizada o telepática pues se ha sentido, ¿no? Claro. ¿Cuáles son más frecuentes los que uno se lo encuentre sin querer, con una especie de previo aviso, con una quedada? ¿Cómo suelen darse más? Los más frecuentes, bueno, pues también hay un recorrido desde el año 92 hasta el 2023, porque el haber tenido tantas experiencias con ellos me ha hecho indagar e investigar cómo está el planeta en cuestión de avistamientos, ¿no? Entonces, años atrás, quizás era más frecuente y muy frecuente los encuentros previa cita, es decir, aquellos que muchos ya teníamos conexión de alguna forma telepática o como se quiera llamar, y nos sentíamos que teníamos que acudir a un lugar y a una hora y aparecían estas estructuras en el cielo, que ya tenemos grabadas en vídeo y fotos, más de 3.000 fotos, y vídeos menos, pero los 100 vídeos pueden ser tranquilamente. Y entonces antaño pues era un poquito más frecuente esos avistamientos, ¿no? Pero desde hace unos 10 años, desde el 2011-12 hasta el 2023, que ya han pasado 11-12 años, pues yo me he dado cuenta que los encuentros casuales de aquellos que tienen el móvil en la mano, perdón, que ven el cielo, que hacen el vídeo, que hacen las fotos. Entonces, a nivel mundial, hay un canal que sigo con que se dirige Jaime Maussan, que por cierto, en los días 7 y 8 de agosto van a hacer una especie de congreso internacional de personas que están contactadas, pues veo que hay muchísimos avistamientos de muy buena calidad cogidos con vídeos, en fotos y vídeos muy buenos, muy claros, que están dándose en las redes. Evidentemente, el boom de las cámaras móviles y todo esto en los últimos 15 años, pues la verdad es que ha dado muchas facilidades, ¿no? Pero probablemente también lo hubiese habido, pero no tan fácilmente compartidos, ¿no? Así que yo siento que ese boom es interesante, es importante, no es casual, es causal porque ya se nos vaticinó, por lo menos aquellos que llevamos mucho tiempo en contacto con estas experiencias, que los años 23 al 27 llegan a ser cruciales de hacer una puesta en común en tanto en cuanto estos recibimientos, porque qué mejor que
que ser bien recibidos a aquellos que están esperando que el planeta pues tenga un cambio de actitud. Que hasta ahora hemos estado en cuarentena precisamente por la vibración del planeta que no daba la talla, en el sentido que todavía habiendo guerra y hambruna, pues no es momento de que nos den, digamos, la visita del parabién, de decir vais bien como raza, sino que están asomándose a ver si muchos de los que están aún dormidos reaccionan y comprenden que tenemos que respetar este planeta y hacer un planeta de ascendido, un planeta de quinta dimensión, un planeta de paz y de bien. Claro. Y bueno, en relación a estos contactos con este tipo de entidades, de inteligencia o de seres, ¿podrías aventurar a decir de dónde proceden exactamente o más o menos de qué parte del universo? ¿Y Bueno, cómo son físicamente? Si tienen estructura física y todo eso. sí, pues puedo responderte hasta donde yo he llegado a conocer, porque aparte de que he intentado investigar de los diferentes, digamos, conocimientos o divulgación en esta línea, hoy día tan fácil con las redes, siempre he intentado poner mi propia experiencia, ¿no? Porque aunque la experiencia de otros ayuda a confirmar las mías, pues probablemente las mías ayuden o mis experiencias, o no, digo yo diría nuestras experiencias, porque afortunadamente nunca las he tenido sola. Para mí es una gratificación porque siempre hay cientos de testigos que pueden decir lo mismo que yo, aun guiada por mí, pero sí he tenido la misma experiencia. Pues puedo decir que ante mi propia experiencia ya he dado charlas en congresos y en sitios que me han invitado, sobre todo dando información aprovechando las imágenes que tenemos, de la cantidad de tipos diferentes de formas de naves que nos están visitando. No desde ahora, sino que hay cuadros desde la época del Renacimiento y mucho más atrás, que ya en los propios cuadros los pintores pintaban a lo mejor una estructura de una virgen y al fondo lo que se ve como es un platillo volante, ¿no? Porque se ve clarísimo, no puede ser otra cosa. Probablemente no tenían otra forma de dejar una señal o un signo para el futuro para saber que también estaban siendo visitados en aquellas épocas. Y bueno, hasta pinturas rupestres, ¿no? O sea que nos llevan visitando mucho tiempo, ¿no? Todo aquel que ha podido dejar testigo lo ha hecho, ¿no? Entonces, en estos tiempos, pues ya digo, en estas charlas que he dado de tipos de naves, pues aunque parezca que siempre reconocemos naves con forma de plato, pues creo recordar que teníamos registradas y otros grupos también de trabajo también las tenían, sin exagerarte, entre 100 y 100 y pico diferentes formas y tamaños de naves. Es muy frecuente que, en cuanto a la forma de las naves, hablaremos de los tripulantes, es frecuente que ante las formas de naves es muy típico la forma esférica, lo que son los Foo Fighters. Es decir, estos Foo Fighters hemos llegado a la conclusión que son esferas, y de hecho tengo una de un buen amigo que la fotografió en México, dos esferas sobre el mar, clarísimas, metálicas clarísimas. Hemos llegado a la conclusión que son estructuras de, como le llamarían ahora a lo que ya los humanos no tenemos, tipo drones, pero son esféricos. Es decir, los drones ya sabéis que llevan una camarita que pueden moverse en distintas direcciones. Pues el tema de los Foo Fighters se llevan viendo mucho más tiempo anterior a la creación de los drones hechos por los humanos, ¿no? Entonces hemos llegado a la conclusión que esos son como registradores del funcionamiento de las poblaciones humanas. O sea, puede ser como perdona, puede ser como este tipo de objetos que se ven, puede ser enviado desde, por ejemplo, una nave nodriza. Desde otra nave, efectivamente. De hecho, tenemos imágenes que se ven una nave que podemos considerar que una nodriza y saliendo esas esferas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas estructuras hemos llegado a la
conclusión que han colaborado en la formación también de los agroglifos, de los campos de trigo que han tenido estructuras geométricas que nos han dado un mensaje, una señal para la humanidad, para que decodifiquemos, es decir, imaginaros que ellos se quieren comunicar con un lenguaje, ¿qué usarían? ¿El inglés, el español, el francés? Bueno, pues utilizan la geometría, ¿no? Entonces, usando la geometría, que hemos llegado a la conclusión que son despertadores de conciencia, a través de la geometría han conseguido que muchos seguidores de estos han llegado a la conclusión que estas imágenes en los campos de trigo son despertadores de conciencia. Es decir, qué mejor que ver una estructura de altísima calidad, hecho en bidimensión, pero que vistos desde el cielo parecen hasta tridimensionales, para que todo aquel ser humano inteligente capaz de pensar por sí mismo comprenda que eso corresponde a una inteligencia muy elevada. ¿Que lo ha hecho el ser humano? Lo dudo. No me resulta vibracionalmente aceptable que el humano se entretenga en crear eso ni con un porqué ni con un para qué, ¿no? Sin embargo, entiendo que estas entidades procedentes, que ahora responderé, tú me has hecho varias preguntas en una, pero yo te respondo, y además tú me vas interrumpiendo cuando tú lo vayas viendo necesario, estas visitas del universo van plasmando estos códigos. Yo siento que en este y probablemente en otros planetas, es decir, no creo para nada que seamos el único planeta donde se plasmen estas geografías, estas estructuras geométricas. Yo siento que son como sellos de valoración y recorrido de planetas en crecimiento como el nuestro, y que ellos van dando ese conclave para ellos mismos también hacer esa valoración, y para nosotros mismos que estamos descubriendo que está pasando algo más. Entonces hemos dicho que hay 100 y pico tipos de naves o más que dan mensajes en forma de geometría, y que ¿de dónde proceden? Evidentemente, si somos un poquito amantes de ver las estrellas, hay varias constelaciones que se ven a simple vista con el ojo humano. Las que se ven a simple vista, simplemente saliendo de paseo con cualquier amigo que sea astrónomo, te invita a verlas, tú disfrutas de ellas. Tenemos cuando las ves las 3 estrellas casi en paralelo y el resto formando la constelación de Orión. Evidentemente, Orión nos ha visitado. Cuando sigue mirando el cielo, ves las 3 estrellas de Sirio, Sirio A, Sirio B, Sirio C. Hemos llegado a la conclusión que Sirio B es una de las que está más habitada y por seres más evolucionados e inteligentes. Si seguimos mirando el cielo, vemos las 7 preciosas estrellas de las Pléyades. Entre de las Pléyades también tiene una alta vibración y aporte, porque Orión ha tenido un periodo, según tenemos entendido, de evolución, porque era muy beligerante. Entonces ha tenido un periodo de adaptación, y ya sabéis que la Tierra, todos aquellos que han querido investigar en las visitas que nos están haciendo, pues es un lugar protegido por estas entidades, digamos, más evolucionadas, y no han permitido que ninguna energía, o sea, ningún tipo de visita beligerante acometa frente a ella. Y perdona, María José, ¿estas entidades no podrían ser de un plano paralelo, de un universo paralelo? ¿Cómo existe esa teoría también? He dado muchas charlas hablando de los universos paralelos, pero si quiere lo podemos integrar en 2 segundos más con lo que estamos hablando. Y explicaré por qué son paralelos. De los que nos siguen visitando, y esa fue la experiencia de los Pirineos, también está la constelación de Andrómeda y la constelación de Arcturus. Voy a responderte a lo de los universos paralelos, ya que lo has hecho ahora, y después enlazamos con los tipos o sea, según los tipos de visitas que tenemos, el aspecto
que puedan tener, ¿no? El tema de los universos paralelos, para eso hay que profundizar en el tema de la energía cuántica, los campos cuánticos, las leyes de cuerdas, los agujeros de gusano, todo eso que está investigado a nivel de astrología y de ciencias físicas, ¿no? Entonces, el tema de los universos paralelos, de hecho, puede tener que ver con el por qué vemos las naves en determinados puntos del planeta que dan facilidades para ello. Es bastante probable que el tipo de visita que requiere varios años, o sea, las constelaciones que nos visitan o los tripulantes de las constelaciones que nos visitan están a años luz. Entonces es bastante probable que se tenga que dar el encuentro en un lugar determinado y en unas coordenadas determinadas, porque es bastante probable que requieran una cuántica que vaya más allá del espacio-tiempo. Stephen Hawking, Einstein y otros más hablan de que el tiempo y el espacio son relativos, ¿no? Entonces hay una teoría, al de hablar tú de los universos, de que la Tierra en una de sus evoluciones evolucionó en el tiempo a la destrucción. Entonces, como en el universo el tiempo no existe, el tiempo es relativo, parece ser que hay una teoría en que las visitas que nos están haciendo son procedentes de otro tiempo-espacio. Por eso, para esos tipos de avistamientos, por lo menos lo que hemos tenido previas citas, han tenido que ser en unas coordenadas de lugar y de espacio aquí en la Tierra. Y probablemente esos dos universos paralelos, el tiempo-espacio, han podido sincronizarse. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que expandir mucho la mente para poder encajar el tema que estamos hablando. No es para nada fácil. De hecho, el ciudadano de a pie yo creo que muy pocos se lo plantean, pero cuando te dedicas a investigar a los grandes científicos de la Tierra y te dedicas a querer avanzar en tus conocimientos investigando lo más, puedes llegar a entenderlo, a entender que esto puede estar sucediendo a esos niveles. Enlazando los universos paralelos, así como en los tripulantes, el aspecto de los tripulantes va acorde a cada constelación. Es decir, si aquí en un planeta como es la Tierra tenemos varios continentes, o le llamamos continentes por el espacio que han tenido, y ya sabemos que la Tierra ha ido evolucionando, que no todos los continentes estaban separados, o sea, separados, sino que estaban unidos y se fueron separando. Y desde que el hombre está en la Tierra hasta el día de hoy hemos conocido varias razas, la raza blanca, la amarilla, la roja, la negra. Es decir, si estando en la Tierra, simplemente por el hecho de disgregarse la Tierra, de que el ser humano la haya habitado procedente de diferentes razas y tengamos, pues desde ya digo, desde la raza amarilla con los ojos achinados, desde la raza negra con el pelo rizado y la piel muy negra, el blanco, la raza india, o sea, si y somos todos humanos, ¿verdad? Y no nos resulta extraño llamarnos humanos. Si tenemos estos universos locales con unas influencias de un sistema solar, con una influencia, perdón, de la zona de la Vía Láctea, y que nosotros pertenecemos al sistema solar y ellos a otras estrellas, pues si estamos en una cuántica similar, por lógica, eso lo decía nuestro querido y amado Fernando Jiménez del Oso, que hizo un estudio muy profundo en este sentido, por lógica, estas razas estelares, aspecto humanoide se les supone, pero coincidiendo con que tienen aspecto humanoide, muchas de las personas que han tenido encuentro en tercera fase, que yo todavía no lo he tenido, el día que lo tenga, lo divulgo. En tercera fase, ya hemos hablado de la primera y la segunda, en tercera fase es cuando ya
se produce una bajada de la nave y una salida de los tripulantes para hacer un diálogo, digamos, con personas de la Tierra, ¿no? Esos son encuentros en tercera fase. Y en cuarta fase es cuando ya existe un pacto con estas personas de la Tierra que deciden subir a la nave y hacer un viaje interestelar para que después en la Tierra puedan comunicar a sus congéneres de la Tierra esa experiencia, ¿no? Para que sigan, para ayudar a que sigan despertando, ¿no? Entonces, estos seres de estos planetas, pues humanoides te los suponen, ¿no? Vibracionalmente, pues depende de la atmósfera de cada planeta, es decir, de la gravedad que tenga cada planeta. Podemos entender que pueden tener un aspecto o más etéreo, o menos pesado, o más alto, o más longilíneo. Eso se puede entender fácilmente. En cuanto hay una experiencia de Jesús José Millán, que es la que yo he sentido más cercana, de Sharim, el ser que conectó con ellos. Creo que de sistema. Pues él, en su caso, lo dibuja con los ojos azules rajados y con melena rubia, ¿no? Podemos suponer que son así, ¿no? Luego hay de la Bárbara Marciniak, que contactaba con seres de Pléyades. Ella los definía, ya digo que yo no he tenido en cuenta esta tercera fase, el día que los tenga los divulgaré, seres de las Pléyades que los dibujaba como altos, figuras de traje pegado al cuerpo, melena rubia, podemos suponer que son así. Luego tenemos los seres andromedanos, que yo lo único que tengo de esa experiencia, la experiencia de los Pirineos, que me hicieron una hipnosis porque parece ser que tuvimos una hora perdida, que desde que empezó la experiencia de empezar a llover hasta que llegamos al refugio, pasó una hora y se tardaba 5 minutos. Entonces, ahí me hicieron una hipnosis y efectivamente tuvimos contacto con seres de Andrómeda, que yo los dibujé en hipnosis y eran bajitos, sin apenas pelo, los ojos muy expresivos, la boca muy pequeña como una rajita, 2 puntitos en la nariz y los pabellones auriculares eran como 2 rajitas en los oídos, muy bajitos, porque yo siempre había imaginado los seres de otros planos del universo. Perdona, María José, te hicieron esa hipnosis, pero tú no recordabas nada, no hubieses recordado nada si no te hacen la hipnosis. No hubiese recordado nada, nada. Yo sé que la experiencia de los Pirineos éramos 70 personas de diferentes lugares del planeta que habían sentido el llamado de ir allí. Muchos habían tenido avistamiento de naves en su zona que les indicaban telepáticamente que teníamos que acudir a los Pirineos, en Benasque. Y ya digo que fuimos 70 personas de Perú, Bolivia, Alemania, Suiza. Yo es que no puedo recordar. Yo recuerdo que había personas de todo, y de mi ciudad habíamos 3 personas. Y eran 12 kilómetros cuesta arriba a los Pirineos. Yo llevaba una mochila de 12-14 kilos, yo no sé cómo llegué al final. Y empezamos a hacer unos ejercicios para recibir las comunicaciones y parece que me acumularon todas las comunicaciones, me las acumularon, es decir, me dijeron el día que iban a salir, me dijeron por dónde, me dijeron la hora, me dijeron cuántos iban a ir al lugar de la nave, porque 5 acudieron a donde aterrizó la nave, el resto de los 70 nos quedamos en una zona de la montaña, y esos 60 y tantos restantes tuvimos, o sea, era como que acudían a mis palabras, casi a mis órdenes, por decirlo así, porque nadie decía ni pío. Y yo decía que nos pusiésemos en círculo porque subiríamos en astral a las naves, o sea, nuestro cuerpo de luz era el que iba a subir. Y sin embargo que 5 tendrían contacto directo, y así fue. Esos 5 se acercaron a las naves, hablaron con los tripulantes, ya habían tenido otras experiencias previasitas y de tercera fase, y nosotros el resto pues fue de otras connotaciones de fase, ¿no? Y efectivamente, pues yo cuando hice la hipnosis,
Cuando hicimos el astral subimos a las naves, yo vi la nave perfectamente por dentro, vi los paneles de control, vi las estructuras, vi cómo estos seres eran súper amorosos, de muchísimo conocimiento y que nos recibían muy gratamente, que nos estaban esperando. Y luego ya cuando empezó a llover, pues fue como que nos despertó de ese momento y ya volvimos al refugio, que ya digo que fue una hora perdida. Está grabada en vídeo y la hora se ve como pasa una hora. O sea, es como que dejamos de grabar a una hora, empieza a llover y nos vamos al refugio Perdiendo el y tiempo. el tiempo perdido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que eso, que íbamos voluntariamente, nadie fue, todo el mundo quería el contacto, o sea que allí, eso no fue una abducción. Cuando se hace abducción, ojo que lo mismo es alguna de las visitas que no son esperadas y que no son... De esto te quería preguntar, ¿no? Si existen posibilidad de contactar con seres no malignos, digamos, ¿no? No tan... Eso pasa como la luz y la oscuridad etérica de los planos de la Tierra que también existen. El planeta todavía es un planeta dual y existe la luz y la oscuridad. Entonces, cuando conectas con seres de luz que son positivos, o sea, que tienes que pedir, o sea, es que no sé cómo explicarlo, a ver si para que sea fácilmente entendible. La oscuridad energéticamente te ataca sin pedir permiso. La luz te atiende, o los seres de luz te atienden si tú ruegas a ellos, o hablas con ellos, o los pides. ¿Esto qué quiere decir? Que en cuanto a estas estructuras del universo, si todavía queda, que creo que ya no quedan, eso fue hace muchísimos años, eso fue en el 2008, todavía podía pasar esto, ¿no? Pero si tú conectas voluntariamente con estos seres del universo, a no ser que tú pidas contactar con seres beligerantes, eso sería una locura. O tú te pones a hacer un contacto con seres del inframundo, de la oscuridad, pues te arriesgas a que caigas en ese pozo. Entonces, porque realmente, tanto a nivel espiritual como a nivel de contacto con esta estructura, evidentemente, ya sabes, se puede intuir el precio que se puede pagar, que te abduzcan y que te hagan barbaridades, ¿no? Entonces, el tema está que la oscuridad puede aparecer, o las naves estas han podido aparecer a lo largo de la historia de forma invasiva, como hace la oscuridad. De hecho, han podido dejar a ganados sin sangre, que eso hay casos descritos, lo que le llaman el chupacabra, cosas de estas, ¿no? Esto ya hace mucho tiempo que no se oye, porque, digamos, las entidades que están en protección del planeta ya no están permitiendo esto. Quizás se le habría colado en algún momento, pero ya no lo están permitiendo. Y el tema de conectar con estas entidades planetarias, pues es tan fácil como con los seres de luz etéricos. Pedirlo. Yo siempre digo que, y además yo he tenido grupos de 100 personas viendo las naves, pero siempre he dicho lo de siempre, con que haya una sola persona que no desee esa presencia, no se produce el efecto. Eso ya lo experimentamos con una de mis queridas contactadas, que colabora con el grupo de Carolina del Norte, que tiene los avistamientos previacita al mismo tiempo que nosotros. Ellos han escrito un libro que se llama Los UFOs de Dios, los UFOs of God, los UFOs de Dios. Y esta amiga pues tenía contacto con ellos a nivel verbal, pero nunca había visto ninguna nave. Y la invitamos. Entonces, la primera vez que la invitamos, tenía miedo, porque es normal, era que voy a ver, qué va a pasar. Y entonces fuimos al lugar indicado, nos relajamos, hicimos la meditación y no apareció nada. Y simplemente es una de las, yo creo que una de las pocas veces, no es la única vez que no han aparecido a pesar de haber acudido al lugar. Y yo hablé con ella y le dije estas palabras: mientras tengan miedo de esta aparición, ellos no van a aparecer, porque ellos no quieren para nada provocar algo que el ser humano no esté preparado, ¿no? De hecho, por eso no aparecen tampoco, porque tampoco quieren encontrarse a misiles de largo alcance de los ejércitos atacándoles, si bien sus naves están preparadas para que no les pase nada, pero tampoco quieren asustar a nadie. Entonces, me pareció, cuando ella ya se sintió preparada, ya empezó a tener la experiencia y al día de hoy ha tenido muchísimas experiencias.
y nos ha acompañado hasta la de hace poco. Entonces, bueno, y perdona que te interrumpa, porque también hay ocasiones en que pueden aparecer cuando hay un avistamiento y se va en grupo y solamente lo ve parte del grupo y parte del grupo no. eso tú dices que puede pasar. Sí, Te lo avisan. lo Te lo avisan. avisan. Te lo avisan. Nosotros, por ejemplo, en las dos que hemos tenido de 100 personas, de forma telepática, porque recuerdo que se ponían con las sillas mirando para un lado, mirando para otro, no sabían en qué posición ser, casi siempre bueno, casi siempre no, a día de hoy siempre nos ponemos en círculo, hacemos una meditación de paz y amor y nos ponemos al contacto. Hasta ahora te avisan, y en estos casos de las 100 personas me dijeron que lo iban a ver todo, y lo vieron todo. 100%. Sin embargo, cuando fuimos al Morlaco, que iban 18 personas, eran de un grupo de meditación, pero les dio, digamos, la necesidad o el alcance del corazón de ellos, porque había un señor que había escrito mucho de ovnis en este grupo de meditación y nunca había visto un ovni. Entonces, los invitamos al Morlaco. Ese día tuve una conexión psíquica con una chica de Córdoba, porque en sueños, o sea, en sueños parece como que mi astral se manifestó con ella y le dijo en sueños que íbamos a tener un encuentro, que era un poco antes de Semana Santa. Ella me llama por teléfono y me dice: María José, ya había tenido ya varios con el grupo y ya habíamos estado juntas. Y me dice, he soñado que vamos a tener un encuentro en Málaga. Digo, sí, tal día. Dice, pues para allá voy. Y tardó, vamos, en hacer la maleta, venirse para acá, se vino inmediatamente. Entonces, en ese encuentro en concreto, el canal nos dijo que de los que estaban, iban a verlo físicamente con los ojos la mitad. Y así fue. Pero que no se preocupasen, que la otra mitad lo iba a ver en fotos. Por ese motivo, insistí en que hicieran muchas fotos. Y efectivamente aparecieron unas naves preciosas, que las tengo, vamos, yo todas las que te quiera pasar, te puedes pasar todas, tengo todas las que quieras, y la vieron en foto. Es decir, el canal te avisa de cuántos van a ser, como la experiencia de Calarenas, que me dijeron que iban a ser 11, que iba a haber luna llena, que a pesar de que era un 4 de enero iba a hacer muy buena temperatura y que la nave iba a aparecer a las 8:30 en punto. Yo se lo dije a 20 personas, a pesar de que llevábamos abrigo, no hizo falta ponerse abrigo porque hizo una luna llena con una temperatura extraordinaria y la nave apareció a las 8:30. Es decir, son súper puntuales, súper leales, súper aclaradores del mensaje o lo que te tienen que transferir para ayudar a ese despertar. Y como se suele decir, los años 2023 a 2027 nos están preparando, digamos, o nos hemos ofrecido a ese compartir, ese plan cósmico de ascensión con ellos, nos están preparando para que se haga de una forma cada vez más progresiva esta ayuda a la humanidad para que continúe su despertar completo, su sanación completa planetaria y para que se llegue a formalizar de aquí al 2027 esta importante, que de hecho vivimos momentos que en la historia de la humanidad no se han dado, se va a vivir este precioso... no me sale es que siento tanta emoción cuando lo digo que no me sale ni la palabra. Se va a dar este precioso momento. El Y a propio la hora bueno, de contactar con ellos o estar durante un avistamiento, conexión telepática, digamos, ¿no? ¿Ellos son más de responder a las preguntas que le vais haciendo o son más de dar un discurso directo o una comunicación determinada? Bueno, en un futuro los encuentros serán, digamos, muy... los que nos han canalizado de forma telepática van a ser muy claros. Hasta ahora estamos utilizando nuestra pineal
para darnos las comunicaciones. Entonces, al usar nuestra pineal, pues todo aquel que hace meditación, que hace relajación de la mente, que sabe, digamos, separar el mundanal ruido de la vida de su mundo interior y es capaz de tener esa limpieza, esa pulcritud, la comunicación llega de forma directa. Y ante la pregunta si son diálogos o son frases, hay de todo. En el grupo... No, me refería, perdona María José, que si son más de responder a las preguntas que le hacéis entre todos o a nivel personal, o son más de hablar ellos directamente sin tener que formularle ninguna pregunta. Vuelvo a lo que habíamos dicho antes. Ellos no entran si tú no comienzas el diálogo. Ellos son totalmente respetuosos con la humanidad. Totalmente respetuosos. Y la experiencia desde el año 91, 92 hasta el día de hoy es que establecen de todo. Establecen palabras sueltas, establecen diálogo, establecen preguntas. Bueno, preguntas no, establecemos preguntas, nos dan respuestas. Establecen un diálogo totalmente coherente. No hay nada que no pase por una lógica aplastante y una aseveración y una confirmación de lo que ellos están dialogando contigo. Es decir, si ellos te dicen a un sitio una hora, están en un sitio una hora. Si ellos nos hablan como nos hablaron del alfa y el omega, que todo tiene principio y fin, pero el fin es el principio y el principio es cuando empieza el principio, llega al fin, vuelve el principio. O sea, nos hablaban de un alfa y un omega de una forma muy clara. Nos hablaban muy claro, que eso lo tenemos grabado de la experiencia de la Cañada del Lobo, lo tenemos grabado en voz y lo tenemos, eso fue en el año 2008, sí. Lo tenemos grabado en voz y escrito. Ellos establecen un diálogo, pregunta-respuesta directa, de quiénes éramos cada uno, que nos conocían a todos. Nos conocían a todos, dieron fecha de nacimiento de todos y los íbamos anotando y nadie sabía cuándo había nacido uno y otro y dieron fecha exacta de nacimiento. Nos hablaban de un despertar de conciencia que ya en el 2008 ya nos decían que tendríamos que ser participadores de ese despertar de conciencia y nos dieron detalles que eran súper precisos y después al final de la conexión nos dicen en media hora terrestre nos veréis. Fíjate qué frase, ¿eh? En media hora terrestre nos veréis. Y efectivamente era un refugio en la zona alta de Benalmádena, aquí en Málaga. Y efectivamente en media hora los vimos en el cielo dando ese guiño de confirmación de que de la comunicación había sido totalmente hecha por ellos, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son sus puntos preferidos donde ellos aparecen con más facilidad? ¿Aparecen? Cuando se contacta con los avistamientos con más facilidad. ¿Tienen algunos puntos, por ejemplo, en España o aquí en la provincia de Málaga? No, ellos, como digo, que hablan, nos responden y también hacen diálogo. Ellos siempre nos hablan de que el humano vive en un paraíso, que es la tierra, pero que el humano no sabe darse cuenta que es un paraíso. Entonces, tiene que ver con la respuesta. Hasta ahora nos han aparecido en lugares protegidos, lugares protegidos de la naturaleza. Calarena era una reserva en mitad del sur de Algeciras. Y era una reserva totalmente natural al lado del mar. Pirineos, idem, Torcal, idem, que todavía hay ciervos y aquello es espectacularmente. Donde hay naturaleza todavía funcionando de forma natural han aparecido. Y curiosamente, cerca de donde vivo ahora, que llevo un cambio de zona de vivienda, que llevo 6 meses, paseando por un lugar que, claro, vas descubriendo sitios, nos aparece de forma espontánea, como un guiño. De hecho, ese día estaba muy cansada porque ya sabéis los que me seguís que
vamos, que me seguís de cerca porque apreciáis lo que hago, lo que digo, yo estoy las 24 horas de servicio, es decir, yo divulgo el contacto con ellos, pero yo divulgo, divulgo entre otras cosas para ayudar, pero también hago una ayuda de humano a humano, es decir, antes de ayer estuvimos haciendo un taller de liberación emocional, estoy colaborando con proyectos para mujeres que ya están heridas por 1000 cosas, estoy colaborando con niños especiales, estoy colaborando con jóvenes en temas de prevención de alteraciones de salud mental. Bueno, estoy colaborando, entonces yo salgo de aquí y ya estoy en otra, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estaba muy cansada. Tiene que ver con el avistamiento y con lo que tú me has preguntado del lugar. Entonces, descubriéndolo en las calles, iba con mi pareja, que también ha estado conmigo en todos los encuentros, y de pronto digo, ¿aquello qué es? Madre mía, si son ellos. Además, casi siempre que van a aparecer, lo sientes. Porque iba yo caminando con él y digo, siento que hoy nos van a hacer una visita. Así fue, aparece una esfera blanca, como una luna, muy grande, muy lenta, haciendo zigzag sobre nuestras cabezas hasta que desaparece por la bahía. Y de pronto había un chaval con un perro, claro, me ve a mí grabando la estructura, y claro, el muchacho miró para el cielo y también se la puso a grabar. Y tiene que ver con lo de los lugares que ellos quieren que preservemos. Total, que digo, bueno, pues ya está. Y claro, como el muchacho avanzó y luego retrocedió porque acababa el camino, digo, yo le voy a preguntar qué ha dicho. Y le dije al muchacho, digo, bueno, ¿te has dado cuenta que es satélite más grande? Y me dice el muchacho, dice, hombre, dice, pasé un satélite, era demasiado grande y venía demasiado bajo. Dice, hombre, pasé un satélite, se movía en zigzag y bueno, dice, yo creo que era un ovni. Eso es el muchacho, yo no sabía lo que iba a decir. ¿Y qué nos quiso decir? Pues que precisamente, aunque yo iba por la zona de asfalto, paralela a la zona de asfalto, hay una zona que yo no había descubierto aún de esta zona, que es la zona del río cubierta de arboleda, que después, un par de días después, decidimos recorrer, donde se escuchan los pájaros, donde hay caballos, donde hay pony, donde hay animalitos. Y acaba en un prado verde, o sea, una zona súper natural. La respuesta que tú me preguntas, en nuestro caso personal y particular, siempre que han aparecido nos han invitado a lugares que están muy relacionados con lugares puros y naturales. Es decir, ellos están muy defendiendo la naturaleza en su originaria forma. Y son muy leales y muy fieles. Es decir, ellos te dicen un día una hora y aparece, ellos te dan un mensaje y es un mensaje que tiene que ver con una verdad muy absoluta. Y te llena de... Bueno, y sobre todo me hizo gracia el último que tuvimos en Sierra Blanca, que fueron 100 personas. Curiosamente, yo siempre oteo el lugar y yo sabía que era en Sierra Blanca, pero no llegaba a confirmar el lugar exacto. Sierra Blanca, no sé, para que el que escuche el programa sepa ubicarlo más o menos. Sierra Blanca está en las montañas de Mijas, que también son naturales. Total, que digo, bueno, y total, que como el lugar había que diseñarlo previa cita y no sabía exactamente dónde era, digo, bueno, voy a quedar en un lugar cercano y después los dirijo. Entonces en el almuerzo habíamos estado con unos amigos que también son contactados, de hecho uno de ellos ya ha salido en Canal Historia y el otro pues está colaborando con el tema del congreso este de julio en México y también ha salido en varios programas de televisión, bueno, total, que iban con nosotros y buscando el lugar creímos que era en un punto de la zona. Total, que ese sitio primero tenía como unas carreteras con madre viejas, pero porque era como una carretera cortada que no se había construido, como para una construcción de unas casas que no se habían hecho. Total, que había como un rellano, no era muy grande, tampoco nos habían confirmado, porque esto siempre pasa, no nos confirman quiénes van a venir, pero como se corre la voz, después vienen 100. Entonces dijimos, bueno, pues aquí será. Total, que dijimos, quedaros aquí y yo voy a recoger al grupo. Total, que me fui al grupo, imaginaros por las sierras, los coches de 100 personas, uno detrás de otro, poníamos las luces así como intermitentes. Bueno, total, que yo fui a recoger a 100 personas. Y a la hora de llegar al lugar, como se hizo de noche, o sea, en el transcurso, claro, eso fue este invierno, por el transcurso que fui a recoger y volví ya se hizo de noche. Me confundí
y me tiré por otro lugar. Bueno, los dos que venían en el coche que me habían acompañado, que estás aquí equivocado, que no es el mismo de antes. Digo, no sé, yo sé que está siendo correcto. No os preocupéis, yo decía, yo todo esto canalizando, digo, no os preocupéis que van a caber los 100 coches. No, bueno, encontramos un sitio 1 kilómetro anterior al otro que cupieron los coches de las 100 personas. Efectivamente, no había ningún peligro, porque no había ningún agujero por donde pudiese haber peligro para una persona más que era de noche. Y encontramos una zona protegida de los árboles, donde pudimos hacer un círculo que cupimos las 100 personas. En el otro lado del kilómetro no cabían 100 personas. Parece que de alguna forma se os facilitó, ¿no? El acceso y el estar allí bien. Exactamente. Y apareció, nos dijeron que iban a aparecer ese día a las 8 en punto. Hacemos la meditación de paz y amor y a las 8 en punto, no sé si había pasado minutos, porque además ese día nos dijeron que la nave se iba a ver en Málaga y en otras ciudades. Y entonces, como lo dijimos por las redes, nos acompaña muchas veces Julio César de Nueva Dimensión, pues él lo divulgó y mucha gente estuvo pendiente. Y se grabó y se vio en Málaga y en Sevilla y en otras ciudades. Entonces, apareció a las 8 en punto, pero muy lenta. Y además era una esfera y con un halo enorme. Y además, después hicimos como cuando ya pasó y la gente se quedó como wow. Quise hacer un recorrido preguntando lo que habían sentido y fue muy parecido a lo que sintieron en Pedrera. Sentían paz, amor, unidad, entrega, humanidad, no sé, todas, o sea, unas vibraciones muy altas tras ver la luz. No era como que nos había magnetizado en vibraciones de alta frecuencia, ¿no? Entonces yo siento que eso es lo que ellos quieren. Quiere que la humanidad se una en una y que pueda compartir esas vibraciones en una. Y eso queda todavía, pero es muy importante que tú, José, porque yo sola no puedo, a través de todos los que somos, hagamos ese trabajo en común, pero cada vez expandiendo más, ¿no? Porque me ayudáis a ayudar. Entonces, porque del 23 al 27 nos han canalizado que serán años de gran trabajo, o sea, de gran trabajo de divulgación, de trabajo energético, de ayuda a despertar, de ayudar. De hecho, uno de los que viene a los avistamientos está ayudando en África, porque él informó una ONG en África. Bueno, entonces ya para ir finalizando, el oyente que esté interesado y quiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, yo tengo un Facebook que es mi nombre, pero siempre agradezco que me enviéis un mensaje antes de pedirme amistad, porque también entiendo que Facebook es la vía que tengo para ponerme en contacto con ustedes, pero muchas veces te piden invitación, que si quieres ligar, que no sé cuánto, todavía no está todo transparente en este sentido. Ojalá tuviésemos ya la cuántica de saber lo que queremos. Que sí, que el motivo, ¿no? Claro, entonces, exactamente. Entonces, sí agradezco que se identifique quién es, que ha escuchado el programa tuyo, que está interesado en conocer, pero que aparte de conocerme a mí, que no soy la importante, ni la protagonista, ni nada, quiero compartir para todo aquel que sienta ese mensaje que estamos dando José y yo, porque detrás de todo esto hay un mensaje muy profundo, pues que todo aquel que quiera experimentar esa ascensión personal, ese despertar personal, ese conectar con estas entidades que están dispuestos a favorecer este plan de ascensión cósmica del planeta, es simplemente que lo pida, que salga a su terraza, que salga al campo, que lo pida, que medite, que deje su mente en blanco, que olvide que saque de su vida los problemas, los ruidos mentales, los agobios. La cuántica que nos invitan a sentir es el todo perfecto en la humanidad. Es decir, cuando ya lleguemos a la comprensión que todo está perfecto, que el humano puede conseguir su plenitud, que el humano llegará a conseguir esa verdad, como decía Jesús de Nazaret, que la verdad nos hará libres. Cuando el humano llegue a toda esa completud y sea consciente de las capacidades multidimensionales que tiene, porque yo he explicado esto del sueño, pero es que todos tenemos estas capacidades. Cuando comprendamos todo el bien que podemos hacer por nosotros mismos, por los que tenemos al lado, por los que tenemos lejos y por nuestro planeta,
comprenderemos la misión que tenemos todos en esta encarnación y que ellos quieren colaborar a ese despertar. O sea, aparte de ponerlo en contacto conmigo, quien quiera tener esta experiencia, simple y sencillamente que la pida y que confíe y que hay mucho más que ellos. Eso sería para hacer otro programa. Queda claro. Y bueno, ¿tienes algún evento próximo que quiera dar cierta publicidad o que lo conozca a la gente? Me han insistido que el día 12 de mayo, que cae en viernes, curiosamente nos han propuesto dos actividades con ellos que caen en viernes, la otra es más adelante, que el 12 de mayo que miremos las estrellas, ¿vale? Que salgamos a sentir la luz. Podemos verlos de día. Yo he tenido personas que me han compartido en mi ciudad que han tenido los avistamientos de día. Yo he tenido algún avistamiento de día, pero es más fácil para ellos en colaboración con la visión de las estrellas. Es como ese cónclave de estrellas aparecen con sus luces y es más fácil, ¿no? Porque se distinguen mejor, no por nada, es que se distinguen mejor. Yo cuando los he visto de día me ha parecido verlo y los he pillado en las fotos. Si queréis por cierto, ¿tu ciudad actual cuál es? ¿Málaga, Benalmádena? Perdón. ¿Cuál es tu ciudad actual? Yo estoy en Málaga, En Málaga capital. Vale, de acuerdo. Entonces, también es bueno decir que todo aquel que quiera contactar con ellos, que si quiere captarlos en imágenes de día, simplemente que hagan fotos al cielo de día, porque en las cámaras se ve mejor que a simple vista. Cuando sucede de noche, con la simple vista se ven, pero de día es más fácil de ver claro. con la cámara. De hecho, tenemos, y ya para terminar, que quedan escasos minutos, tenemos un vídeo de nuestro amigo que lo pone en su página, Grupo Mi Málaga, una foto donde un vídeo donde se ve un pájaro volando a una velocidad, al fondo un avión, y luego en medio algo que hace ¡zing! Y tú dices, Dios mío, ¿eso qué es? A una velocidad supersónica. Es decir, eso es imposible que lo haga ninguna estructura de la Tierra, ¿no? Pero se ve, él nos lo pone a cámara lenta y se ve perfectamente una nave tubular de estas que le llaman de puro, una nave nodriza a total velocidad, ¿no? Y luego, si queréis obtener más información, pues hay muchos enlaces que te llevan a estas visiones. Tenemos un documental de Cerro Uritorco donde se ve al entrevistado y la nave pasando por detrás y que no se habían dado cuenta ni uno ni otro. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, María José, que ha sido una hora, ¿no? Escasa, pero llenísima de información, ¿no? Lo tienes todo muy en la memoria y muy vivo, ¿no? Así sí, que graba fácilmente. al día. Se te queda impregnado todo lo vivido. Pues nada, que te mando un abrazo, te dejo y espero que los que vean el programa lo disfruten y el que esté más interesado pues se ponga en contacto, si no contigo, con este mundo tan interesante. Y contigo también, que tú nos vas a ayudar a todo esto. Yo echaré un cable. No echa un cable. Claro. Muy bien, María José. Pues nada, feliz tarde y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. A ti. Chao.